El CAL ha sancionado a Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC, con la suspensión temporal por 10 días en el ejercicio del cargo, por haber dicho en el programa Políticamente Correcto de Ecoavisa el 23 de julio de 2017 lo siguiente. Veamos. Y por supuesto a la gente que está en sus hogares, que se siente decepcionada por esta vergonzosa actuación del CAL, dominado por el oficialismo. Hoy creo que ha cambiado de nombre, Consejo de Alcahuetería Legislativa, porque se ha inclinado por la corrupción. ¿Creen que con esto le van a salvar el pellejo a alguien tan seriamente incriminado en temas de corrupción como Jorge Glass? Se equivocan. El blindaje que le han dado al vicepresidente lo va a romper la presión ciudadana, y es acaso la justicia que tarda pero llega. Cristina Reyes, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Doctor, buenos días, un saludo para los televidentes, gracias por el espacio. La falta de la que se le acusa, a diferencia del caso del asambleísta Adán Galaza, por lo menos sí parece estar en el artículo 165 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, numeral 5, dice maltratar de palabra o de obra a los asambleístas. Pero el problema de fondo aquí es analizar si lo que usted dijo es realmente un maltrato a los asambleístas, pues durante la famosa década ganada, el emborregamiento se apoderó de vastos sectores ciudadanos, dando por aceptables normas disciplinarias absurdas incrustadas en las leyes. ¿Considera usted que cometió una falta o simplemente hizo uso de su libertad de expresión como representante del pueblo? Doctor, he dicho la verdad pura y dura. Ocurre que quienes han estado acostumbrados a estas prácticas del correísmo, de autoritarismo y de tratar de callar a la ciudadanía, les da miedo la valentía que tenemos las mujeres ecuatorianas. Yo en primer lugar quiero agradecer las miles de adhesiones y muestras de solidaridad de mis conciudadanos, que entienden que esta injusta sanción, esta ilegal y burda sanción impuesta por el CAL, no es únicamente una sanción contra Cristina Reyes como legisladora, es contra todos los ecuatorianos. Por eso me he declarado en resistencia, porque queremos un país libre de corrupción, un país de transparencia. Y hoy, al salir de esta entrevista, doctor, voy a ir al Complejo Judicial Norte, aquí en Quito, a presentar una acción de protección. No solamente se están violentando derechos constitucionales, inmunidad parlamentaria, libertad de expresión, derecho a la opinión que tengo con la legitimidad que me dan mis conciudadanos, sino que realmente el mensaje de José Serrano y de este grupo de legisladoras correístas que están en el CAL es intentar generar un mal precedente para tratar de silenciar a los legisladores. En mi caso no se lo voy a permitir y se lo repito, no actúo únicamente en mi nombre como legisladora, sino en esa calidad que me da la representación, la representación democrática de 1.400.000 electores que me dieron su apoyo en esta elección. Además de la acción de protección, ¿ha pedido usted la revocatoria? Y respecto al apoyo de sus compañeros de bloque, ¿solo llegan a expresar su solidaridad con usted o se ha previsto alguna otra medida que exprese su protesta, su rechazo a esta resolución? Bueno, los compañeros legisladores de distintas bancadas, incluida la mía, han expresado su solidaridad porque conceptualmente defienden lo que es un derecho, el derecho que tenemos de representar a los ciudadanos y de expresar el malestar de los ciudadanos frente a estos actos de corrupción. Mire usted que tanto le molesta a José Serrano que se le diga alcahuete. Es una palabra muy utilizada en el argot popular. Yo no he maltratado ni insultado a nadie, pero dentro de un contexto, dentro del contexto del archivo al juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass, al ex ministro de Educación Augusto Espinosa y los abominables delitos sexuales contra nuestros niños que se cometieron contra su administración. Esto tiene una justificación y ellos lo saben. Además, que me sorprende que quienes han insultado a los ecuatorianos durante 10 años de la forma más vil, utilizando recursos públicos, hoy se eleven al altar de la moral ética para tratar de silenciar la voz de los ciudadanos. Me declaro en resistencia, doctor, más allá de esta acción de protección que presentaré al salir de este programa, yo voy a asistir a todas las comisiones y a todas las sesiones cumpliendo con el mandato que me han dado los ciudadanos en las urnas. Ahora vamos a la consulta. ¿Usted está interesada en apoyarla por el avance que representa en la lucha anticorrupción precisamente, que es lo que originó su afirmación en el programa de televisión? Es un avance lo que se hace, pero no es suficiente lo que se propone.
¿qué considera que puede o debe agregarse posteriormente en las leyes y en los hechos? Efectivamente, doctor, la consulta no aborda todos los temas. Yo hubiera incluido, por supuesto, la derogatoria a la ley de comunicación, hubiera incluido una disposición que blinde los recursos de la seguridad social en vista del viacrucis que tienen que soportar nuestros jubilados, personas con enfermedades catastróficas, frente a la voracidad de los gobiernos de agarrar la plata que es de los trabajadores asegurados y de los jubilados. Yo hubiera eliminado el Consejo de Participación Ciudadana de raíz, pero en definitiva esto ya no está. Tendremos que caminar hacia esos temas, quizá con reformas legislativas. Lo importante, se cierra un capítulo de autoritarismo, de corrupción, de un pésimo manejo económico y de allí las cifras rojas en nuestro país. Se abre la posibilidad de una transición democrática hacia un país donde haya institucionalidad, donde haya independencia de funciones, donde haya sanciones ejemplificadoras a quienes cometen delitos de corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado. Se abre, y por eso le digo sí también a un castigo a quienes violenten sexualmente a nuestros niños y sí también a una minería responsable. Yo creo que los ecuatorianos tomamos cada vez más conciencia que esta consulta sí representa una salida pacífica, como un arma legítima que tenemos los ciudadanos para una transición democrática luego de 10 años de un gobierno autoritario como lo fue el correísmo. Los papeles de Panamá y la justicia de Brasil y Estados Unidos han permitido descubrir varias redes de corrupción empotradas en el Estado para favorecer el secretismo, la discrecionalidad y la impunidad. Toda esa infraestructura criminal hay que desmontar. Y no solo sirve el populismo penal de endurecer penas y rescatar la función de transparencia y control que propone la consulta. ¿Qué leyes sería necesario reformar para que los avances no sean superficiales y se queden solo en que en una consulta se expresó la voluntad del pueblo contra la corrupción? Doctor, son varias acciones que tenemos que hacer en una sociedad que luche por la transparencia, por la rendición de cuentas de sus funcionarios y que combata la corrupción. Por un lado, y la pregunta 3 lo aborda, el desmantelamiento de todo un andamiaje jurídico perverso, mafioso, que permitió que se elija autoridades de control que fueron las que permitieron, fueron encubridoras y cómplices de todos los actos de corrupción durante 10 años, porque no vieron nada, porque no fiscalizaron nada, porque no auditaron nada. Lo propio para los legisladores oficialistas que también tendrán que dar sus cuentas. Y en cuanto a las leyes que usted me pregunta, sí, debemos tener leyes que sean realmente ejemplificadoras, que sancionen realmente con dureza a quienes atenten contra los recursos públicos, contra la administración pública. Yo misma he presentado una reforma que está en este momento en la Comisión de Justicia para, por ejemplo, que el tráfico de influencia sea castigado como peculado. Ya vemos algunos que están procesados en temas del desfalco a la seguridad social, que ya les cambiaron el delito por una figura más leve, cuando es peculado, malversación de recursos públicos. Y lo propio de otras medidas que tenemos que tomar desde la legislación penal. Lo más importante, que creo que se nos pasa por alto, la exigencia que debemos tener de funcionarios públicos probos, capacitados, no como cuotas políticas. Y para eso necesitamos un cambio cultural, para entender que en la administración pública deben llegar los mejores funcionarios. Ese es el problema. En el Ecuador los líderes políticos de derecha e izquierda son expertos en consultas populares, proyectando la impresión de que ahí ya han cumplido con el pueblo, o en establecer modelos que se quedan pintados en la pared cuando se necesita un gran acuerdo nacional que no esté teñido por una sola ideología. De acuerdo a su experiencia en la Asamblea, ¿está preparado para eso el Ecuador o todavía hay mucho que trabajar en ese sentido? Tenemos que trabajar muchísimo, doctor. Esto no es un camino fácil. Dignificar la política, dotarla de nuevos y mejores valores, es una tarea cotidiana, no solamente de quienes estamos en la actividad política, sino también de la ciudadanía, que sea cada vez más exigente a quienes eligen y también más exigente en la rendición de cuentas, porque aquí ha pasado que durante 10 años se entronizaron en sus cargos y pensaron que podían hacer lo que les dé la gana, despilfarrar, sobreprecios, abuso, claro, compinchados con autoridades de
control que nunca vieron nada. Esto es un camino, y es un camino de largo aliento, diría yo, pero tenemos que trabajar en ello. Yo me temo que la Asamblea Nacional, ahora mismo, por estas pugnas internas y estas fracturas que evidencian esta ruptura en el movimiento de gobierno, hoy parece una veleta. Se agrupan o confluyen por sus propios intereses. Pero ¿dónde está el país? Me pregunto yo. La consulta popular es una puerta que se abre al futuro, pero dependerá de nosotros qué queremos hacer. Recuperación económica, trabajo para miles de jóvenes que hoy lo necesitan, un seguro social con sostenibilidad, justicia para nuestros jubilados que hoy claman por sus bonificaciones jubilares. Es decir, ese gran consenso nacional necesita que tenga necesariamente la madurez política de tanto el oficialismo como de quienes estamos en la oposición. Las intenciones de una asambleísta de la nueva generación del milenio. Cristina Reyes, asambleísta nacional. Gracias por su participación en contacto directo. A usted, doctor. Buenos días.